Teams acaba de hacer su última actualización. Qué interesante. Tengo que explorar algunas aplicaciones. Bien. Ahora PowerPoint Live. Así que funciona para las presentaciones. Bien, la semana pasada, posterior a nuestro parcial, conversamos sobre esto. Estábamos viendo todo esto, yo les expliqué todas estas interacciones. Entonces, para poder recapitulizar y poder avanzar en el tema de la hemoglobina, de la función de la proteína, yo les hice a usted una explicación sobre qué significaba esto. Le dije que cuando tuve una curva de asociación o de unión de oxígeno a mioglobina, y esto puede ser una curva de asociación para cualquier tipo de interacción débil, no covalente entre una macromolécula y una molécula pequeña. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Para que les quede claro. Dependiendo de lo que usted vaya a hacer en el futuro, si usted va a hacer posgrado, usted va a hacer tesis, si usted quiere estudiar la interacción de un fármaco con una proteína, tiene que sacar la constante de asociación. Entonces, la constante de asociación se la puede determinar experimentalmente con distintos métodos. Uno de los métodos que más se utiliza es a través de la curva de asociación, en la que tú lo que utilizas son los cambios de intensidad de absorbancia o fluorescencia, que es lo más barato. Y lo otro que tú haces, entonces tú haces un arreglo matemático, un juego de ecuaciones matemáticas, y con ese juego de ecuaciones matemáticas tú tomas en consideración todos los distintos equilibrios y tú puedes sacar entonces la constante de asociación. Para el contexto farmacológico, lo que uno expresa es la constante de disociación. ¿Qué es la constante de asociación? Es 1 entre la constante de asociación. Entonces quiere decir que esto, la constante de disociación, es la facilidad con la que el ligando se disocia de la proteína o el receptor, porque usualmente cuando vemos blancos farmacéuticos o terapéuticos estamos hablando de receptores. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Para que les quede la idea, porque yo le voy a explicar a ustedes la constante de inhibición y voy a enseñarles un ejemplo de antirretrovirales que se utilizan actualmente. Entonces, usted tiene una idea de eso. Si es uno de la constante de asociación, y supongamos que se une fuertemente, ¿qué es mayor? ¿1 entre 1000 o 1 entre 10? Uno entre 10. Exactamente. Entonces, ese quiere decir que entonces que se disocia es mayor, quiere decir que se va a liberar más fácilmente. Si es 1 entre 1000, quiere decir que su constante de asociación es 1000. Entonces, es mucho más fuerte que 10. Entonces, por consiguiente, su constante de asociación va a ser más pequeña. Usted hace y usted lo ve en la calculadora, hace 1 entre 1000, 1 entre 10. Entonces, y eso es lo que tú estás viendo. Pues tú quieres saber con la fuerza con la que se une y lo expresa en constante de disociación, que va a ser con la facilidad con la que se libera. Ahora, en el contexto farmacológico, interesantes son constantes nanomolares, por allá. Si tú hablas de micromolar, no hace plata. Si tú hablas de nanomolar, femtomolar, cosas así como atomolar, entonces ya tú estás viendo que hay buena aplicación de tu molécula de interés o tu lead compound, como lo dicen en química medicinal. Bien, entonces, la concentración del ligando, aquí está en unidades arbitrarias, tú tienes que tera, esto que está aquí, es la cantidad de sitios ocupados entre la cantidad de sitios disponibles para ser ocupados. Es una fracción, es una relación. Entonces, este es equivalente al 50% de saturación, o sea, el 50% de los sitios ocupados. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando el 50% de los sitios están ocupados, te da la constante de disociación. Si tú estás viendo, en vez de expresarlo en concentración del ligando, tú lo puedes expresar específicamente para la mioglobina, tú lo puedes expresar en función de esto. Vamos a tener que achicarlo un poquitito. Cuando cambio computadora siempre es así. Entonces, ¿qué tienes aquí la presión parcial de oxígeno? Porque el oxígeno es un gas. Entonces, la presión parcial de oxígeno es otra manera de la que tú puedes expresar concentración. Y el P50 es al 50% de saturación. O sea, aquí, y es equivalente entonces a la constante de disociación. Pero es otra manera en la que tú lo expresas. ¿Estamos claros? Porque aquí entonces el ligando es un gas, es oxígeno. Entonces tú lo que estás buscando es cómo expresar. Entonces tú tienes lo mismo. El tera
que es la fracción de los sitios que están ocupados de todos los sitios disponibles, y lo que tú estás viendo en vez de contexto, estás viendo la P50. Y en vez de tener concentración, aquí tienes presión parcial de oxígeno. Y la presión parcial de oxígeno es otra manera de expresar concentración. Pero tú lo tienes en milímetros de mercurio, que está aquí, que es como tú puedes medir la presión, y tiene entonces 50% de saturación, que está aquí, es equivalente a un tera de 0.50. Porque esto es 1, la fracción es 1. ¿Estamos claros? Porque la semana pasada estábamos explicando esto y se nos acabó el tiempo y no pudimos llegar en detalle. ¿Se acuerdan? Bien. De eso nosotros saltamos entonces a la transición. Estoy volviendo a repasar esto para que a ustedes les quede claro el concepto. Porque de esto depende lo que ustedes vayan a ver más adelante y lo que yo voy a explicarles. Entonces me olviden lo que yo les voy a explicar de encima. Cuando tú ves una curva de unión, una curva de asociación, y tú estás viendo dos proteínas. En este caso estamos viendo el espacio A, el espacio B. Si la mioglobina es una proteína de almacenaje y la hemoglobina es una proteína de transporte, tú tienes que tener dos curvas de asociación diferentes. O sea, la curva de asociación, ustedes todavía están en segundo año apenas, pero a medida que ustedes vayan avanzando y vayan avanzando en sus cursos de farmacia, ustedes van a tener que generar la capacidad de poder interpretar datos. Entonces, en la ciencia de la salud se utilizan muchísimas gráficas y muchísimas tablas. Y es porque en una sola figura y en una sola tabla tú puedes recopilar la mayor cantidad de información en menor espacio posible y tú puedes hacer comparaciones directas. No es lo mismo que yo te enseñe esta gráfica que yo te lo escribo en palabras. Entonces, tú tienes la misma que ya le acabo de explicar, el porcentaje de saturación que está aquí, tera 1, ¿verdad? Ahora, tú tienes aquí la presión parcial de oxígeno, que es lo que tenemos aquí en el eje de la X. Yo tengo aquí la presión parcial de oxígeno, esto en los pulmones y esto en los tejidos. Si mi proteína es una proteína de almacenaje, yo lo que deseo entonces es que ella, tanto en la concentración de oxígeno en los pulmones como la concentración de oxígeno en los tejidos, ella se mantenga el oxígeno unido o asociado a la proteína. Esto que usted ve en rojo es la mioglobina. Usted ve que todos los sitios están ocupados aquí y prácticamente no hay pérdida de oxígeno cuando llega a los tejidos. ¿Por qué? Porque la función de ella no es liberar oxígeno y transportarlo, sino almacenarlo. Entonces tú esperas entonces que ella se una fuertemente al oxígeno y no lo suelte. Entonces tú tienes una unión fuerte. Si yo voy al apartado B y yo quiero una proteína ahora de transporte, esta es una proteína de transporte, aquí lo mismo dice que tiene una unión fuerte. Entonces quiere decir que la que es azul, que lo que está viendo aquí azul, se une fuertemente en los pulmones, pero vea que aquí todavía la unión es fuerte. Quiere decir que casi el 90% del oxígeno todavía está asociado a esa proteína de transporte, que sí que como proteína de transporte no es eficiente. Si vamos acá al contexto nuevamente, tenemos la mioglobina. Se une fuertemente en los pulmones, está fuertemente enlazada en los tejidos, todavía tenemos la proteína de transporte. Esta proteína de transporte aquí, en este caso, se une débilmente en los pulmones y está débilmente enlazada al oxígeno también en los tejidos. Entonces, como proteína de transporte no es eficiente. Una curva como esta, hipérbola rectangular, esa curva es indicativo de que no hay regulación alostérica. Entonces, si tú vas acá, entonces a una curva, que es lo que tú estás buscando, como la mioglobina, vean aquí en rojo, fuertemente enlazada al oxígeno en los pulmones, cuando vas a los tejidos igual está fuertemente enlazado. Este en azul es mi proteína de transporte. Tiene una unión fuerte en el oxígeno porque capta el oxígeno en los pulmones y cuando lo va a transportar hacia los tejidos, usted ve que hay una transición. Ve que aquí cae la curva, no lo puede ver bien, pero esto es como si fuese una S. Entonces, en esa transición, con proteína de transporte, tú tienes esta curva que está aquí. Una unión fuerte en los pulmones y hace una transición, una unión débil en los tejidos. ¿Para qué? Para poder liberar el oxígeno. Entonces, esta es una curva sigmoidal. Y una curva sigmoidal es indicativo de que hay una transición.
así como vimos en la denaturación de proteína, que tú tienes una transición de totalmente plegada a totalmente desplegada, y en el punto intermedio era un punto del TM, la temperatura de fusión, que era realmente el 50% de la población estaba en su forma desnaturalizada y el otro 50% de la población estaba en su forma nativa. Entonces aquí lo que estamos viendo es la transición de unión fuerte a unión débil. Entonces, eso me lleva nuevamente, que también esto se lo expliqué el jueves, si la memoria no me falla, quedé aquí. Cuando tú hablas de cooperatividad, significa que lo que ocurre con el ligando es que, vamos a verlo si en función de un efector, lo que ocurre es que la cooperatividad es que afecta a las subunidades de manera positiva o de manera negativa. Entonces, alosterismo es porque hay regulación en otro sitio que no es el sitio de unión del ligando. La regulación alostérica se da más que nada para las enzimas. Entonces, la hemoglobina no es una enzima, pero como sufre regulación alostérica se le denomina una enzima honoraria. Entonces, hay dos estados, conformacionalmente hablando, el tenso y el relajado. El tenso es un estado conformacionalmente de baja afinidad del ligando por la proteína. Mire que digo proteína porque los receptores son proteínas, las enzimas son proteínas. Entonces, digo la proteína. Y el relajado es un estado, conformacionalmente hablando, de elevada afinidad de unión del ligando a la proteína. Entonces, tú pasas siempre esa transición de relajado a tenso, relajado a tenso. Entonces, cuando hablamos de interacciones alostéricas, tenemos 4 cosas que conversar. Homotrópico, como interacción alostérica, significa que el efector y el ligando son la misma molécula. En el caso específico, el oxígeno. Por la unión de la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina, incrementa la afinidad por la segunda molécula, por la tercera molécula y por la cuarta molécula. Se va incrementando la afinidad. Eso quiere decir que en ese caso, el efector y el ligando son la misma molécula, el oxígeno. Heterotrópico quiere decir que el efector y el ligando se unen a la proteína y el efector modula esa interacción. Cuando digo que modula es que la puede incrementar o la puede disminuir. Entonces, eso nos lleva al concepto que está aquí, positivo y negativo. Si con la unión del efector a la proteína incrementa la afinidad por el ligado, entonces es un efector positivo. Si con la unión del efector disminuye la afinidad del ligando por la proteína, entonces es un efector negativo. Yo le explicaba a usted, le explicaba que es como en mi tiempo cuando tú querías cortejar a una dama y tú la querías invitar a salir, tú le pedías el número de teléfono. Entonces, si ella te presentaba a la mejor amiga daba una buena referencia, la mejor amiga de ella se convertía entonces en un factor positivo en la relación. Porque, sí, qué buen muchacho de darle el número de teléfono. Pero si ella decía que de verdad, con él, no puede ser, entonces es un efector alostérico negativo porque iba a disminuir la afinidad entre usted y la dama. Entonces, es lo mismo. Exactamente el mismo concepto se aplica para todos. Cuando ustedes se asocian para trabajar, ustedes afectan de manera directa cómo ustedes desempeñan su trabajo de manera grupal o colaborativa. Ustedes pasan a ser efectores o moduladores del trabajo que ustedes van a entregar. Si uno trabaja bien y el otro trabaja bien, entonces su interacción es positiva porque hace que ustedes entreguen su trabajo en el tiempo adecuado y de la mejor manera posible. Pero si uno trabaja bien y otro trabaja mal, entonces uno se convierte en un efector negativo porque va a hacer que no entreguen el trabajo en el tiempo adecuado ni en el formato que se solicita. Entonces, es exactamente eso. Ustedes lo pueden simular dentro del contexto social. Es exactamente el mismo tipo. La cooperatividad. Todo en este momento en la pandemia, todo estamos haciendo nuestra parte para disminuir los índices de infección. Entonces, todo el pueblo panameño está haciendo un efecto cooperativo. ¿Y cuáles son los efectores alostéricos? Todos los efectores que pueden hacer que el RT se dispare. Todo eso es lo mismo. Bien, esto es lo que le acabo de explicar, la transición. Entonces, todo como tú modulas esto. Como son cambios conformacionales,
Yo le expliqué a ustedes que había una diferencia fundamental entre conformación y configuración. La conformación, para cambiarla, hay que hacer una rotación a lo largo de un enlace sencillo y tú cambias la conformación. O sea, estás cambiando la forma. Si tú vas a la configuración para cambiarla, entonces tú lo que tienes que cambiar, entonces tienes que romper el enlace para cambiar la configuración. Entonces, el estado tenso de la hemoglobina o el estado de baja afinidad se conoce como desoxihemoglobina. El estado relajado o de elevada afinidad se conoce como el estado oxihemoglobina. Y tú puedes verlo, tú puedes diferenciar uno del otro por espectrofotometría, por los máximos de absorción. Al igual que la methemoglobina que les expliqué, que es cuando el hierro pasa de hierro 2 a hierro 3. Les expliqué que la carboxihemoglobina es cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina. Y eso lo que hace es que secuestra el oxígeno de los tejidos. Y tenemos la carbaminohemoglobina que lo voy a explicar ahorita más adelante. Entonces, todas las interacciones que estabilizan al estado tenso, cuando tú vas a hacer la transición al estado relajado o al estado oximolar, tienen que romperse. Tienen que romper la interacción. Entonces tú tienes interacciones de la cadena alfa 1, alfa 2, beta 2, beta 1 y usted vea, tiene una carga positiva con una carga negativa, es una interacción electrostática. Entonces tú tienes que, esas interacciones tienen que romperse. Aquí tenemos un ion cloruro. Lo está viendo aquí en verde. Entonces este ion cloruro está viendo aquí en azul, con carga positiva aquí, cuando estamos con el efecto Bohr. O sea, el efecto Bohr es cuando el medio está rico en protones, se protonan los grupos y entonces lo que hace es que estabiliza el estado tenso de la hemoglobina o el estado desoxi. Entonces son interacciones electrostáticas. Todas estas interacciones se tienen que romper para pasar al estado relajado. Y yo también les expliqué esto la semana pasada. Tenemos la forma tensa o desoxihemoglobina y la forma relajada. Producto de la oxigenación hay un cambio conformacional. Ven que esto se mueve para arriba y esto se mueve hacia abajo. Y la interacción que tienes aquí entre el aspartato, ¿están viendo? El aspartato y la tirosina se rompe. Entonces aquí tiene que ser sustituida por una nueva interacción. Entonces ahora tú tienes una interacción entre la asparagina que está aquí arriba con este aspartato que está aquí arriba. Entonces cuando se mueven, estos dos interaccionan ahora. Entonces esta nueva interacción facilita o ayuda a la estabilización del estado relajado. Eso se lo expliqué también la semana pasada. Le dije que había cambios en la estructura cuaternaria. Entonces la estructura cuaternaria es la que tiene que ver con las subunidades. Entonces para que haya estructura cuaternaria tiene que haber dos o más cadenas. Entonces la rotación de alfa 1 beta 1 relativa a alfa 2 beta 2, cambio en el tamaño de la cavidad central, desplazamiento del C terminal en la esquina FG de la cadena beta relativo a las hélices C de las cadenas alfa. El C terminal de las cadenas beta interaccionan con las hélices C de las cadenas alfa en el estado de SOXY. Entonces, estas interacciones son eliminadas en la transición al estado relajado o al estado oxi. Y esta es la cavidad central. Ahora vamos a hablar un poquito de la cavidad central. Aquí está la cavidad central. En el estado tenso, la cavidad central es mucho más grande que en el estado relajado. Entonces, ¿qué ocurre? Es el mecanismo. Tenemos la estirina proximal, que cuando tú pasas del estado tenso al estado relajado, usted ve que se jala. Cuando se une el oxígeno, es jalado. Entonces, esto induce un cambio conformacional. Entonces, ese cambio conformacional es necesario para darle la estabilidad. Aquí está. ¿Ve? Aquí está cómo se mueve la hélice F, pero lo que quiero que lo vean es aquí en este experimento. Y me parece que si la memoria no me fue, hasta aquí llegué a la clase anterior. Con la cooperatividad que se vio, cuando se une el oxígeno, producto de la oxidación y es jalado el oxígeno, aquí usted ve, entonces el cambio conformacional lo que hace es que ahí se mueve la hélice F. Y este movimiento, cuando se jala aquí y que se mueva la hélice F, es necesario para el proceso de oxigenación y para que funcione adecuadamente la hemoglobina. Entonces, ¿qué se hizo en un experimento? Se hizo una mutación y se cambió esta histidina que usted ve aquí, en la hélice F, por un residuo de glicina.
Entonces se adicionó solamente el anillo imidazol. Obviamente el anillo imidazol se va a unir al hierro porque tienen una elevada afinidad. Y entonces tiene el anillo imidazol directamente enlazado al hierro. Cuando se oxigena y es jalado aquí con respecto al hierro, pero no hay este cambio conformacional, entonces no se estimula la cooperatividad. Y eso fue lo que era el modelo de Perutz. Dice, la histidina F8 o histidina proximal también es jalado la transición de tenso a relajado, jalando la hélice F y desplazando las subunidades de manera relativa una a la otra. Y esto lo que hace es que incrementa la afinidad de unión del oxígeno en los sitios de unión de las otras subunidades. Y ese es el modelo de cooperatividad. Tú necesitas que se dé todo este cambio conformacional para que se incremente la afinidad de unión por el oxígeno. Pero si tú sustituyes y no hay este movimiento de la hélice F, entonces no hay cooperatividad, no se incrementa la afinidad. Bien. Entonces, cuando tú hablas de efectores, no es que queramos ser negativos, pero uno siempre explica en función de la hemoglobina, como el oxígeno es un efector homotrópico positivo, uno hace hincapié en todas las otras cosas negativas que afectan el desempeño de la hemoglobina, o en otras palabras, que estabilizan el estado tenso. El incremento de la concentración de los protones, eso se conoce como el efecto Bohr, que fue descrito por Christian Bohr en 1904. La generación del metabolito 2,3 bisfosfoglicerato. En algunos textos ustedes verán que irá 2,3 difosfoglicerato. Eso es errado. Si algo es difosfato, quiere decir que los dos grupos fosfatos están directamente enlazados. Cuando una molécula tiene dos grupos fosfatos, pero no están directamente enlazados, se habla de bisfosfato. Entonces, el dióxido de carbono es transportado en la sangre como bicarbonato y como carbamato. El principal sistema amortiguador de la sangre es ese equilibrio de ácido carbónico bicarbonato. Aunado a que la hemoglobina ayuda a regular el pH, otras proteínas como la albúmina también, y de manera intracelular, además de las proteínas que puedan estar presentes, también se regula el pH de los grupos fosfatos. Entonces, el dióxido de carbono gaseoso debe ser disuelto, se forma el dióxido de carbono acuoso, que esto, en presencia de la anhidrasa carbónica, genera ácido carbónico. El ácido carbónico rápidamente se descompone en el ion bicarbonato y este protón. Este protón que usted ve aquí es el que contribuye al efecto Bohr. Entonces, el CO2 acuoso puede interaccionar con la hemoglobina, específicamente con las cadenas beta en los extremos N, y lo que hace es que forma la carbaaminohemoglobina que está aquí, y eso es a través de un enlace covalente. Y es una manera en la que se transporta el dióxido de carbono que se produce como parte de la respiración celular en los tejidos, va hacia los pulmones para que sea expulsado. Entonces, en otras palabras, el CO2 disminuye la afinidad de unión del oxígeno a través de la liberación de los protones. Está aquí, contribuyendo con el efecto Bohr. Y la formación de carbamatos en la N-terminal de la subunidad beta de la hemoglobina. ¿Y eso qué hace? Estabiliza las interacciones del estado tenso entre las cadenas alfa y beta. Profesor, ¿por qué? Porque si ya yo hice mi función como hemoglobina y yo transporté el oxígeno, dio la respiración celular, entonces ahora tengo CO2. Entonces yo no puedo permitir que ese CO2 se mantenga y siga creciendo. Entonces tengo que expulsarlo. Entonces lo que hace la hemoglobina es que ya ahora, como está presente el CO2 y sea la respiración celular, disminuye la afinidad por el oxígeno para que prevalezca el estado tenso y tú puedas tener la respiración para que regule el pH de la sangre y tú puedas transportar el CO2 hacia el pulmón para que pueda ser expulsado. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bien, esto que está aquí es una curva simoidal y estamos viendo la regulación del pH. Entonces le pongo aquí la protonación de un número de grupos favorece el estado tenso. Por ejemplo, la protonación de la histidina 146 en la cadena beta permite la formación del estado tenso, eso sí, por puente salino con aspartato 94.
Solamente para que tengan lo que me interesa realmente es que usted vea este gráfico. Si aquí estamos al pH fisiológico 7.4 y hay una disminución en el pH, ¿producto de qué? Producto de que tú tienes entonces la respiración celular, se genera el CO2, se genera el ion bicarbonato y tal, pero entonces quiere decir que se va a una leve disminución. Entonces, si hay una disminución, ¿qué estamos hablando? Que eso establece el estado tenso. ¿Y cómo tú lo ves en la gráfica? Se mueve hacia el lado derecho. Porque aquí te recuerda que tenemos la presión parcial de oxígeno. Y vamos a ver la gráfica justamente aquí en 50% de saturación. Esta es mi gráfica. Entonces se mueve hacia acá. Al hacer eso, se hace menos afín al oxígeno. En una curva sigmoidal, cada vez que hay un movimiento de la curva hacia la derecha, el efector es negativo porque disminuyó la afinidad porque ahora requiero mayor concentración. Entonces, aquí viene nuevamente la misma analogía que le expliqué la semana pasada. Si yo le pido el número de teléfono a una dama para invitarla a salir y ella me da, demoro 2-3 días en conseguirlo, tenemos una elevada afinidad. Vamos aquí. Supongamos que ella le dice a la mejor amiga que yo le invité a salir. Entonces dice, sí, dale el teléfono que se ve como buena persona. Entonces tú te mueves para acá. Porque como efector, la mejor amiga ha incrementado la afinidad de nosotros. Entonces, un efector positivo. Pero si ella viene y me tira a tierra y que no, hombre, ¿cómo tú vas a salir con ese muchacho? Entonces se mueve hacia acá. Entonces disminuye la afinidad. Entonces, en una curva sigmoidal, donde estamos tomando en consideración efectos alostéricos, cada vez que la curva se mueva hacia la derecha, hay una disminución en la afinidad, pues yo requiero mayor cantidad. Si yo requiero menor cantidad, entonces hay un incremento en la afinidad. ¿El concepto queda claro? ¿Sí? ¿No? Profe, me confundí Sí. un poco cuando usted dijo que se desplaza hacia la derecha, el gráfico se pone menos afín. Menos afín. Ese es Juan, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, mira, párate justo al frente de la gráfica, así como yo la estoy viendo. Si tú la estás viendo, ahora tú me estás haciendo un examen y pone el papel en el piso, en el escritorio, se mueve hacia la derecha, hacia tu mano derecha. La gráfica, o sea, aquí, tú estás al frente de la computadora, la tablet o el celular. Estás viendo la diapositiva, la que te estoy presentando. Sume que tú cuestas el celular, entonces se mueve hacia tu mano derecha. Hay una disminución en la afinidad. Si la gráfica se mueve hacia tu mano izquierda, hay un incremento en la afinidad. ¿Por qué? Porque ahora yo requiero menor cantidad. En otras palabras, si yo tengo aquí, este es mi P50, vamos a decir que estamos aquí en 3, vamos a ponerle aquí 3, vamos a ponerle aquí en pH fisiológico, estamos en 4, vamos a hacerlo así burdo, está en 3.5. Sí, así a lo machos, sí, a los golpes, sí, 3.5. Ahora, viene el efecto Bohr, hay un incremento de la concentración de protones, disminuye el pH, se mueve hacia acá la curva pH de 7.2, se mueve hacia 4, se ha incrementado de 3.5 a 4. Ese incremento matemático en la concentración, en este caso la presión parcial de oxígeno, que es otra manera de medir concentración, hace que sea menos afín. Pero cuando se basifica un poco el medio y está en 7.6, entonces la hace más afín al oxígeno. ¿Por qué? Por eso lo hace más afín al oxígeno. Pues eso quiere decir que necesitas al oxígeno para que sea proceso de respiración celular, te vuelva a generar CO2 y el ion bicarbonato. Pues tienes que regular el pH de la sangre. Entonces es así como tiene que ver. Ahora vamos a seguir viendo más gráficos de esto a lo largo, porque después aquí vienen enzimas y usted va a ver todos los gráficos de todo van a caer en su lugar. Bien, toda esta red de pares iónicos y puentes de hidrógeno que usted ve aquí, todas estas interacciones son eliminadas cuando pasa del estado tenso al estado relajado. Los signos blancos positivos que usted ve aquí son grupos protonados producto del efecto Bohr. Y esos grupos protonados lo que hacen es que estabilizan el estado de SOX. Entonces el profesor gastó como 2 semanas hablando de las interacciones débiles no covalentes. Porque esto es lo que regula la actividad biológica de las macromoléculas biológicas, valga la redundancia.
interacciones débiles no covalentes. Estamos hablando que yo estoy estabilizando el estado tenso con interacciones débiles no covalentes. Yo rompo esas interacciones para que pase a la transición, haya un cambio conforme se pase al estado relajado. Entonces, en el estado relajado, yo tengo entonces que generar otro tipo de interacciones para que estabilicen entonces el estado relajado. Bien. El 2,3 bifosfoglicerato está aquí, se los presento. 2,3 bifosfo, lo que le digo, vea, tiene dos grupos fosfato, pero como no están directamente enlazados, no es difosfato. Por lo menos el ATP es trifosfato, porque son tres grupos fosfato directamente enlazados. Aquí son dos grupos fosfato que están separados. Entonces, ¿qué ocurre? Uno que tiene que visualizar. Esto tiene un alto contenido de cargas negativas. Este es un efector alostérico de la regulación de la hemoglobina. Es negativo porque él lo que hace es heterotrópico y negativo. Heterotrópico porque lo que hace es que es diferente al oxígeno, y negativo porque disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno porque estabiliza el estado tenso. Ahora, usted producto de la respiración celular, que es el proceso metabólico de que usted transforma los carbohidratos a energía, que lo veremos más adelante en el semestre, pero un pantallazo, porque este curso no es metabolismo. Usted tiene la glucosa más oxígeno y usted entonces genera CO2 y agua. Esa es su respiración celular, producción de energía. Entonces el efector final de los electrones es el oxígeno, que se encuentra, lo afecta en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Y usted arranca desde el citosol. En el medio acuoso, usted fosforila la glucosa para atraparla en la célula. ¿Por qué? Porque las moléculas eléctricamente neutras pueden atravesar la membrana más fácilmente. Si yo le pongo un grupo fosfato al azúcar, no puede atravesar fácilmente la membrana porque ahora tiene carga negativa. Y tú la comprometes que vaya a la glucólisis, que es el primer paso de la respiración celular para poder generar energía. Entonces, en la glucólisis, tú ahí tienes una pequeña desviación en la ruta metabólica y generas este metabolito, el 2,3 bisfosfoglicerato. Y tiene un alto contenido de cargas negativas y él estabiliza el estado tenso de la hemoglobina. En las aves se conoce como, es el metabolito, se conoce como inositol hexafosfato, que es este que está aquí. Entonces, ¿cuál es la función? Cuando usted se encuentra a cierta altura por encima del nivel del mar, usted se siente como cansado, por lo menos. Todo el que va a volcán, usted comienza a subir, usted va así como lleno de energía. Y como a medio paso, usted ya ve que queda como sin aire, agotado. Porque usted no está acostumbrado a esa altura. Entonces la fatiga no le está llegando oxígeno. ¿Qué hace su cuerpo para poder compensar? Genera este metabolito. Entonces, ¿este metabolito qué hace? Ese metabolito viene y se une en la cavidad central, el estado desóxido de la hemoglobina, y lo tranca. Para que a usted le quede así, le quede la idea. ¿Y cómo lo tranca? A través de interacciones electrostáticas con residuos de aminoácidos de carácter básico. Como usted generó oxígeno, usted tiene oxígeno, usted hace la respiración celular, se genera protones, el efecto de Bohr, protonan algunos grupos que están aquí, vean que este es el imidazol, la estirina. Todas estas cargas positivas interaccionan con el 2,3 fosfoglicerato en la cavidad central y se tranca la hemoglobina en el estado tenso o el estado desóxido. ¿Para qué? Para cuando llega allá, se tranca el estado tenso, lo que hace es que si tiene oxígeno enlazado a la hemoglobina, lo va a liberar rápidamente, porque lo ha hecho menos afín al oxígeno. ¿Y usted qué hace? Se oxigena. Entonces, ¿cómo usted ve esto en el contexto popular? Usted va a ver las eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Cada vez que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, que me faltaba mencionar, van a jugar con Bolivia en La Paz. ¿Qué hacen las selecciones? Todas aprendieron. Ellos viajan una semana y tanto antes del partido y comienzan a entrenar a esa altura. ¿Por qué? Porque ellos antes iban a jugar como hacen todos los países, el partido es mañana
la selección llega hoy, en la tarde, mañana, descansan, van en la tarde a hacer reconocimiento del cuadro, entrenan en la mañana y el partido es en la noche. Eso sí, estamos al mismo nivel del mar. No hay que aclimatarse. Entonces, cuando iban así, Bolivia le ganaba. Usted está muy jovencito, pero eso fue en la época del Diablo Echeverry, cuando Bolivia llegó al Mundial. La gente estaba pero con la lengua afuera, no podían correr, no aguantaban. Y es un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque por el producto de la altura, ellos no le llegaba suficiente oxígeno. Y arrancaba esta desviación metabólica para darle oxigenación, pero no era lo suficientemente rápida porque no estaban adecuados a la altura. Entonces ya cuando tú ayudas una semana y media, una semana hasta 2 semanas antes, he visto hoy a la selección de Argentina ir hasta 2 semanas antes a Bolivia. Y entonces tú practicas y practicas y lo que tú estás haciendo es generando este metabolito y tu cuerpo se aclimata a rápidamente regularse para que tú siempre estés oxigenado. Por eso que ahora van y le meten la goleada a Bolivia y no pierden en La Paz. Panamá hizo lo mismo cuando le tocaba jugar la eliminación mundialista anterior. En el Azteca, alguien se inventó y dijo que Panamá tenía que entrenar a la misma altura que el Azteca y se llevaron a los panameños a Miami. ¿Se acuerdan de eso? Pues decían la noticia que estaba a la misma altura que el Azteca. Y se lo llevaron a Miami para que practicaran en Miami y después Miami se lo llevaron a México al Azteca. Entonces tú juegas con esto. Entonces esta es la bioquímica. Entonces, ¿cómo se ve? Esta es la cavidad central en el estado tenso. Mire que aquí está el 2,3, parece un caballito aquí. Y usted ve estos parches, yo le expliqué la vez pasada. Cuando usted ve parches azules así en una estructura proteica, significa que eso es electropositivo, o en otras palabras, tiene un alto contenido de residuos aminoácidos de carácter básico. Cuando lo ve rojo, es ácido o electronegativo, porque tiene un alto contenido de residuos aminoácidos de carácter ácido, tienen carga negativa. Entonces, ¿cómo funciona esto? No voy a explicarle esta, porque esto está con las alturas y todo lo demás. Voy a explicarle esta para que le quede más claro. Mire que esto tiene la presión parcial de oxígeno al nivel del mar, y aquí está a 4.500 metros. Y mire cómo lo regula. Aquí está. Entonces, voy a explicarle para que ustedes vean y entren en el concepto con este que está aquí, que es más fácil. Este que está aquí dice strip HB, significa hemoglobina despojada de oxígeno. Aquí tenemos la presión, vamos a minimizar esto para que lo puedan ver. Les voy a explicar los ejes rapidito y luego voy a hacer nuevamente un zoom de la imagen. Tenemos de 0 a 60 la presión parcial de oxígeno y aquí está dado en milímetros de mercurio. Aquí tenemos el porcentaje de saturación que es de 0 a 100 y aquí tú tienes en esta esquina que está acá de 0 a 1 que este es la ocupación. Es lo mismo que estamos viendo. Entonces cuando tú, vamos a colocarlo así, tengo entonces aquí la hemoglobina despojada de oxígeno, este que viene aquí la hemoglobina más CO2, este que viene aquí es la hemoglobina más el 2,3 fluoricerato, este que viene aquí en negro es la hemoglobina más 2,3 fluoricerato más CO2 y en rojo es la presión parcial de oxígeno en la sangre. Ahora, vamos a ver cómo ponerle un chisme ahí. Yo creo que aquí la pueden ver toda. Sí, listo. Vamos a buscar, este más o menos aquí 50% de saturación. Estamos aquí, ¿verdad? Vean. Aquí estamos como en 10. Una alta afinidad por el oxígeno porque requiere menor concentración. Cuando hay CO2, que tú haces la respiración celular, se mueve hacia la derecha. Juan. Luego tenemos el 2,3 fosfoglicerato. Entonces, el CO2 se une a las cadenas beta de la hemoglobina, forma la carbaminohemoglobina y eso lo que hace es transportar el CO2 al oxígeno para que sea expulsado. Cuando es expulsado, se genera nuevamente esta en los pulmones, porque ahora tenemos la hemoglobina despojada de todo y va a captar oxígeno. Ahora, si lo que estamos es en una condición de altura, entonces tú lo que vas a generar el metabolito 2,3 bifosglicerato. Entonces, la dinámica cambia y se mueve hacia acá.
disminuye aún más su afinidad por el oxígeno. Porque ¿qué hace el metabolito? Se une en la cavidad central a través de interacción electrostática, estabiliza el estado tenso y si la hemoglobina tiene oxígeno lo va a liberar eficientemente. Pero la función es esa, eliminar eficientemente, disculpen, no eliminar, liberar eficientemente oxígeno en los tejidos. Haga usted ese oxígeno. Esa es su función. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero si yo tengo el 2,3 y tengo CO2 que ha interaccionado con la hemoglobina, entonces ¿qué hace? Se mueve por completo acá y aparece como la presión parcial de oxígeno como si fuese la sangre. Entonces tú tienes aquí que tiene menor afinidad por el oxígeno. Entonces son las cosas que tiene que ver y estamos viendo la gráfica. Solamente viendo una gráfica. Entonces, ahora eso en palabras. El rol de la hemoglobina en el transporte almacenaje. Estamos aquí en los pulmones, hay una oxigenación de la hemoglobina. Pasamos a la arteria. Usted ve que está aquí, esta es la hemoglobina. En algunos textos ponen un círculo y ponen hierro, 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 que esto simula el grupo hemo. En otros textos ponen un cuadrado y ponen solamente en cada esquina del cuadrado ponen oxígeno. ¿Por qué, profesor? Porque ponen el cuadrado y ponen el centro de hemoglobina, HB, y el cuadrado simula la forma octaédrica de la hemoglobina. Y usted sabe que como la hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada cadena tiene un grupo hemo, por consiguiente cada hemoglobina se une a 4 moléculas de oxígeno. Por eso usted ve esto que está aquí, los 4 oxígenos. Entonces ahora tenemos la oxihemoglobina, transporta el oxígeno en las arterias y llegamos aquí a los tejidos, donde se va a llevar a cabo la respiración celular. Entonces, se da la respiración celular que hay un incremento en la concentración de CO2 y un incremento en la concentración de los protones. ¿Por qué? Porque cuando se forma CO2 gaseoso, luego eso más agua te va a dar el CO2 acuoso y ese rápidamente que se está disolviendo el gas ahí por actividad de la anhidrasa carbónica forma el ácido carbónico. Esa reacción CO2 más agua es lenta. Entonces tú requieres la enzima, que es lo que otro que vamos a ver más adelante en la otra semana, tal vez comencemos a ver eso el jueves. Son catalizadores biológicos, de lo que hace que acelera la velocidad de la reacción. Entonces se forma el ácido carbónico que se compone en bicarbonato y este protón. Entonces, esto es elevado en los tejidos como resultado de la respiración. Entonces tú tienes ahora que el CO2, los protones y el 2,3 fosfato disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y favorecen la liberación del oxígeno en los tejidos. Se libera oxígeno en los tejidos para que se lleve a cabo la respiración. Entonces, el CO2 que se genera producto de la respiración celular es transportado en las venas como bicarbonato. ¿Por qué? Porque es el principal regulador del pH de la sangre. También la desoxihemoglobina, usted ve que tiene N y N y tiene los grupos C, porque las cadenas beta, la N terminal de las cadenas beta, puede reaccionar con el CO2 y formar carbaminohemoglobina, que esos son carbamatos. Y entonces lo que tú haces es que tú transportas por la vena el CO2 a otros pulmones para que se libere el CO2. Se libera el CO2, tenemos la hemoglobina y viene. Y nuevamente seguimos el proceso. Entonces, todo esto se explica a través de los modelos de alosterismo. O sea, hay dos modelos populares que son los que se han utilizado todo el tiempo. El MWC, que es de 1965, que es el modelo concertado. Entonces, ese te dice que hay un equilibrio entre los estados tensos y relajados. Y te dice que la transición es un proceso concertado. O sea, que afecta a todas las subunidades simultáneamente de una manera. Quiere decir que es un todo o nada. O estamos todo tenso o todo relajado. Es porque se afecta rápidamente. O sea, en la ausencia del ligando, o sea, en la ausencia del oxígeno, ¿qué se favorece? El estado tenso de la hemoglobina, o sea, la desoxihemoglobina. La unión del ligando, ¿cuál es el ligando? El oxígeno, desplaza el equilibrio hacia el estado relajado. Entonces, esto solamente modela cooperatividad positiva. Si usted viene el otro modelo, el modelo que se utiliza mucho para explicar la regulación enzimática, el que a mí me gusta es este, modelo secuencial o de ajuste inducido. Dice que la unión del ligando en un sitio causa un cambio
conformacional en la proteína. Eso es lo que se conoce como ajuste inducido. Desplazando la afinidad de unión en las subunidades adyacentes solamente, por lo que la transición completa de tenso a relajado es un proceso secuencial. Vean los cuadritos, todo tan celeste. Ese de sustrato se une al sustrato. Cuando él se une, él afecta a estas dos subunidades, pero esta no. Entonces él está afectando esto, un cambio conformacional. Cuando el segundo sustrato se une, vean que un cambio conformacional y ahora afecta a la subunidad esta que está acá abajo. Luego se une el tercero y afecta aquí el cambio y así sucesivamente aquí se transforma. Es un proceso secuencial o de ajuste inducido. Entonces, este modelo puede simular cooperatividad positiva y negativa. Este es lo mismo. Este es lo mismo. Entonces, este modelo se habla, este es extraído del Matthews. Se dice que es un modelo más reciente, pero el Matthews, lo tengo aquí al lado, de verlo para ver. Te digo rapidito de cuándo es de Addison Wesley y esta versión, le voy a decir para que usted diga, cuando uno habla de modelo reciente en los textos de bioquímica, el Horton es del 2008. Este es de 2002. Y es la última versión del Matthews en español. La última versión del Horton en español era del 2008. Entonces, todas las de modelos recientes, estamos hablando que estamos en el 2021. Entonces, por eso, para que los libros de texto se vayan haciendo, se hacen en inglés primero y luego para que venga la traducción de moras. La nueva versión del Horton es del 2011, 2013, por ahí. Y todavía estamos en el 21. Entonces, ¿qué te dice este modelo? Que si ambos, alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2, cada uno contiene por lo menos un oxígeno enlazado, entonces se da la transición de tensor relajado. Ese otro modelo lo utiliza. Pero, palabras más, palabras menos, te está diciendo que, que se puede dar la transición y tiene que contener por lo menos un oxígeno. Bien, ahora vamos a ver evolución y diversidad en las proteínas. Ustedes ya dieron biología el año pasado. Entonces, nosotros veremos esto al final del semestre cuando hablemos de ácido nucleico. El dogma central de la vida. De ADN se transcribe a ARN y de ARN se ocurre la traducción y se genera la proteína o se expresa la proteína. Entonces el ADN tiene regiones que codifican y regiones que no codifican. Entonces la región que codifica se conoce como exón, la región que no codifica es el intrón. Entonces el ADN, cuando tú pasas a ARN, lo que se forma es el pre-ARN mensajero, porque este sufre un proceso que se conoce como el proceso de corte y empalme. Entonces, ese procesamiento del ARN mensajero para generar el ARN mensajero maduro es catalizado por un conjunto enzimático que se llama el spliceosoma en inglés. Spliceosoma, si la memoria no me falla la traducción al español. Entonces, es un proceso de corte y empalme. Y tú sacas los intrones y tú vuelves a pegar los exones y tú tienes entonces el marco de lectura para que se pueda expresar el gen. Y eso es lo que lleva a la traducción de una proteína. Esta es solamente la cadena beta de la globina. Entonces, hay agentes mutagénicos que pueden afectar al ADN y generar que tú expreses otra proteína. O que específicamente se exprese una sección de la proteína con residuos de aminoácidos que van a carecer de la función que tú requieres. O sea, hay distintos agentes mutagénicos. Uno que está de moda es los rayos ultravioleta, por eso es que se monitorea tanto el índice UV. El índice UV que proviene del sol causa entonces que se formen dímeros de pirimidina. Entonces eso ganó el premio Nobel cuando se habló del mecanismo de reparación del ADN que es catalizado por la fotoliasa. Entonces eso ganó el premio Nobel hace un par de años atrás cuando se describió todos los mecanismos de reparación del ADN. Entonces eso genera distintos tipos de mutaciones. Tenemos sin sentido, de sentido equivocado y una mutación por eliminación del marco, por eliminación porque hay un desplazamiento en el marco de lectura. O sea, por lo menos tú tienes aquí, esta es la cadena beta normal, tienes glutamato, ese glutamato se cambia por valina. Entonces tú tienes un aminoácido que es ácido con carga negativa y lo cambias por uno que es hidrofóbico. Y esto da pie entonces a la anemia falciforme.
Entonces tú tienes aquí que por lo menos aquí hubo un cambio, tenemos lisina y se cambió por acá y el cambiar, entonces lo que tú tienes es este codón y lo cambia y al cambiar lo que hace es que se codifica para que se cese la traducción. Y acá, cuando se borra una base, entonces lo que tú estás haciendo es que tú ahora se desplaza el marco lector y lo que estás haciendo es que cambia toda la secuencia de aminoácidos. O sea, si tú comparas la secuencia de mioglobina y de las cadenas alfa y beta de la hemoglobina, tú te vas a dar cuenta de que la estructura primaria cambia. Y es normal, porque la mioglobina es una proteína y la hemoglobina es otra proteína. Pero lo que se dan cuenta también ustedes verán que por lo menos esto se mantiene, esta se mantiene, esta se mantiene, esta se mantiene. ¿Ve? Esta se mantiene y acá se mantiene. Y esas que se mantienen, esas que tú ves que se mantienen, esos resúmenes que se mantienen, se conoce como aminoácidos conservados. Y esos aminoácidos conservados son los responsables de que la proteína se pliegue o se doble en forma o tipo globina. O sea que al final estos son los responsables de que adopte ese tipo de conformación tipo globina y que tenga la función biológica de almacenar o transportar oxígeno. ¿Estamos claros? Se llaman residuos de aminoácidos conservados. Entonces, un ejemplo clásico, cuando tú vas dando la expresión de los genes de la globina en distintas etapas del desarrollo. La hemoglobina adulta tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina fetal son 2 cadenas alfa y esto que está aquí es gamma o delta. No se maten por contestar. Este es gamma o delta. Acabo de ampliar la imagen. Gamma o delta. Delta. Gamma o delta. Profe, ¿se refiere a la hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal, sí. Gamma. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina fetal tiene una baja afinidad por el 2,3 bisfosfolicerato. Y usted dirá, ¿y eso por qué es relevante? Paso a explicar. Cuando la madre está en el proceso de gestación, el feto no le puede decir a mamá, mamá, no me llega el aire, no me llega el oxígeno, no puedo respirar. El feto puede patear. La mamá se pone contenta, ay, está pateando. Pero tú no puedes interpretar. Entonces, ¿qué ocurre? Con la hemoglobina fetal tiene menor afinidad por el 2,3 bisfosfolicerato, pero tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. Ocurre lo siguiente. En condiciones en las que comienza a disminuir la cantidad de oxígeno presente, los niveles de saturación disminuyen, o sea, tú puedes agarrar y tú puedes verificar la oxigenación. Eso está muy de moda ahora con el COVID. Los oxímetros y poder medir los niveles de saturación que tienen los pacientes. Entonces, supongamos que hay poca cantidad de oxígeno. Entonces se activa la ruta en la que se va a generar el 2,3 bisfosfolicerato. Entonces, él va y se une a la cavidad central de la hemoglobina en el estado de SOXY, estabiliza el estado de SOXY, libera el oxígeno eficientemente, pero como la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por oxígeno, el feto es el que lo capta. Entonces, ¿quién comienza a perder oxígeno y comienza a sentirse cansada y que le falta el aire? La madre. Entonces la madre es la que va y se mide, que dice, ah, me falta oxígeno, y le pone la mascarilla. Y así te percata. Es un mecanismo de sobrevivencia. Es lo mismo que pasa siempre. Entonces tú tienes que, al cabo, tienes las cadenas alfa y tienes las cadenas beta. ¿Qué ocurre? Antes de que el bebé nazca, entonces tú tienes aquí que tenemos la hemoglobina fetal. Después que el bebé nace, pues comienza a disminuir las cadenas y comienza a expresarse las cadenas beta. Estoy omitiendo decirle que es para que averigüen, para que estén claros. Y comienza a aparecer con el tiempo y esta comienza a disminuir. Entonces pasa a ser la hemoglobina normal. Porque esto es un periodo que va a permitir que tenga mayor afinidad por el oxígeno, que el bebé recién nacido pueda respirar tranquilamente, todo eso.
Son mecanismos. Entonces, ¿qué ocurre? La hemoglobina en su catabolismo del grupo hemo, entonces genera otra condición. Ustedes la conocen. ¿Cuál es la prueba característica que le hacen a los bebés recién nacidos o a los neonatos? La bilirrubina. Eso conlleva ictericia, que es que el bebé se ponga amarillo. Usualmente tú lo ves en la esquinita de los ojos. En mi época, te decían nada más, le decían a las madres, cuando estábamos chicos, le decían pues yo soy el mayor de mis hermanos, le decían a mamá, saque al bebé al sol antes de las 9 de la mañana y después a las 5 de la tarde un ratito. Y con la luz solar era suficiente para activarse. Entonces ya la medicina ha ido evolucionando, se dan cuenta de que eso es perjudicial porque la bilirrubina es un producto catabólico. Cuando se va generando los procesos, puede pasar o atravesar la barrera hematoencefálica y causarle daño al bebé. Entonces lo atacan ahora y le hacen fototerapia. Y la fototerapia no es más nada que tapar los ojos al bebé y colocar 2 lámparas con longitudes de onda adecuadas que puedan descomponer a la bilirrubina. Y con eso lo que tú haces es que tú disminuyes los niveles de bilirrubina en el bebé. Bien, aquí tenemos la conservación evolutiva del plegado de globina. Entonces tú tienes aquí, para que puedan ver un poquito más, tienes la cadena alfa de el caballo y tenemos la methemoglobina. Aquí tenemos la cadena beta de la methemoglobina. Aquí tenemos la mioglobina de la ballena. Y aquí se llama. ¿Qué uno ve aquí? ¿Qué uno ve al final? Que independientemente de las especies que sea, cuando tú estás viendo la hemoglobina y la mioglobina como tal, el plegamiento es similar. Entonces eso se lleva a cabo porque hay residuos de aminoácidos conservados, tanto a través de las especies que son las que permiten que las proteínas como mioglobina y hemoglobina se plieguen o se doblen de acuerdo al plegamiento tipo globina. Bien. Ahora, por lo menos, vamos a ver la parte de la gerencia de proteínas normales y variantes. Nosotros tenemos el heterocigoto que tiene la presencia del gen mutante. Tenemos caballero y la dama. Tenemos el caballero y la dama. Entonces, usted está muy jovencito, pero en la década del 90 y finales del 80, me acuerdo clarito que casi prácticamente todas las teletones que se hacían, en su vasta mayoría, eran para generar fondos para la anemia falciforme. Por eso que ahora una de las pruebas obligatorias para casarse por lo civil, porque antes para poder casarse por la iglesia tienes que casarte por lo civil, es que tú tienes que hacerte ciertas pruebas. Usualmente el Distrito de San Miguelito tiene una época que las regala y las hace gratuita ahí para que la gente que se quiere casar se case. Y tienen ciertas promociones también en otros distritos a nivel nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Te hacen la prueba de anemia falciforme, te hacen la prueba de sífilis y gonorrea, te hacen la prueba de VIH, porque a veces uno no sabe. Entonces, antes de casarte te hacen la prueba para que tú sepas y porque tu pareja merece saber. Entonces, pero ¿por qué incluyeron la anemia falciforme? Para que tú tuvieses anuente, porque mucho tiempo atrás la gente no tenía la tendencia de hacerse la prueba de anemia falciforme. Yo me acuerdo, y es una prueba sencilla, tú la puedes hacer sencilla, una prueba electrofuerte, tú nada más viendo la movilidad en función de un cambio por un residuo de aminoácidos. Y se hace porque tú puedes describir esto, es como tirar una moneda. Si 2 personas se casan y ambos tienen el gen mutante, entonces usted sabe que tenemos el genotipo, que es lo que se ve en el ADN, y el fenotipo es lo que tú expresas, lo que tú ves afuera. Le vieron eso en biología. Entonces, si tú cruzas a los 2 heterocigotos con el gen mutante, tú tienes
de acuerdo con esto, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que tú tengas el homocigoto normal? 25%. El homocigoto variante, 25%. Y la probabilidad de que tú tengas el heterocigoto es 50%. Entonces, se hace la prueba para que la pareja sepa la probabilidad que tiene, que si los dos son portadores, que uno de los hijos le pueden hacer con anemia falciforme. Antes la gente no sabía, la gente se casaba y tenía hijos y luego se daban cuenta que el niño tenía anemia falciforme. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que dos personas que ninguno de los dos portaban anemia falciforme? Por ejemplo, mi mamá no tiene anemia falciforme, mi papá tampoco. En cambio, yo soy portadora de anemia falciforme. Eso es parte del código genético. Puede ser que dentro del código genético está presente en baja probabilidad la mutación. Y te digo, yo tengo un amigo que ellos no sabían, luego se hicieron la prueba y ninguno de los era portador, volvieron a hacer la prueba, entonces uno tenía una pequeña probabilidad así y la hija le salió con talasemia. Entonces, es el código genético, todo está guardado ahí. Entonces, por eso también, porque hay muchos problemas, Panamá tiene una ley buena, que también se hace lo que se llama el tamizaje neonatal. Y hay pruebas específicas, fenilcetonuria, te hacen esa, te hacen la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son 6 pruebas que el Estado hace gratuitas. O sea, todo bebé que nace tiene que hacer el tamizaje neonatal. Son 6 pruebas por ley. Siempre se me olvidan las otras. Entonces, usted tiene la probabilidad de que estaba dentro del código genético. O puede ser que su código genético, cuando la procrearon, su código genético siguió la mutación. Entonces, hay que hacer estudios un poquito más elevados, viendo su ADN y estudiar la probabilidad. Pero eso puede pasar. Es poca, pero puede pasar. Es más, usted evidencia tangible que puede ocurrir. Entonces, usted sabe que usted es portadora, porque usted se hizo la prueba. Mi mamá le hizo cuando estaba pequeña, ahí fue cuando se dieron de cuenta que era portadora de anemia. Entonces ya desde pequeña me daban ácido fólico. Entonces ya era de que siempre que iba a un médico me decían que por vida tenía que tomar ácido fólico. Y llegó un tiempo en donde me subieron la dosis del ácido fólico por día. Antes era 1 por día y después se convirtió a 2 por día. Bueno, es que al final ya cuando se trata tiene que protegerla a usted. Y usted ya sabe que cuando usted se va a casar, su pareja tiene que hacerse la prueba y tiene que saber si él es portador o no. Porque usted ya sabe que tiene la probabilidad de que salga el bebé con anemia falciforme. Son cosas de la vida. O sea, mi mamá no hizo la prueba nosotros cuando estábamos chicos. Porque hay también otra prueba que la gente usualmente ahora se hace, pero cuando estaba más pelado la gente ni a veces ni siquiera sabía qué tipo de sangre era. Usted puede creer que usted no sepa qué tipo de sangre usted es. Entonces, cuando el bebé nace, le hacen el tipaje, la tarjeta de nacimiento que te entregan tal tipo de sangre del bebé, te hacen el tipaje, para que tú sepas cuál es el tipo de sangre del bebé. Y te incluyen varias pruebas. Entonces, usted tiene que verificar. Entonces, ¿por qué ocurre con esto? Ahora, para explicarle un poquitito de la anemia falciforme. O sea, hay muchas mutaciones en sentido de hemoglobina humana, y hay un montón de mutaciones, pero muy pocas de las mutaciones que tiene la hemoglobina son patológicas. Aquí está la mutación sin sentido que está del cyclin, que es la anemia falciforme, es un glutamato por una valina y la denominan con la S por inglés de sickle cells. Eso en inglés se llama sickle cell anemia. Pero le pongo aquí que en adición a las mutaciones sin sentido en la hemoglobina humana hay otro tipo de enfermedades denominadas talasemia, donde las cadenas alfa beta no son producidas en suficientes cantidades. Entonces, hay toda clase de cosas que uno puede ver. Entonces, esa es la imagen que le voy a explicar. Entonces, todo eso que usted ve aquí en azul son sustituciones no patológicas y en rojo son sustituciones patológicas dentro de la hemoglobina. Y hay una sola característica que puede determinar la anemia falciforme. Entonces, la primera vez que se habló de eso, se habla así porque los glóbulos rojos se ven en esa forma alargada. Entonces, ellos bloquean los capilares y mueren prematuramente. Entonces, la enfermedad como tal, anemia falciforme, fue descrita por primera vez
o fue la primera enfermedad que se describió a nivel molecular. ¿Y quién la describió? Linus Pauling, el químico. Entonces, él hizo un paper, un artículo científico que publicó en ese tiempo muy interesante. Entonces, él habló de esta enfermedad a nivel molecular. Es la primera vez que se describe esta enfermedad a nivel molecular. Entonces, la sustitución de un glutamato por una valina. Y entonces tenemos la desoxi HBS. Forma un polímero anormal alargado que parece como un bastón. Y eso es lo que es característico. Entonces, el homocigoto que tiene la hemoglobina anemia falciforme, eso es letal en la infancia. Entonces, eso se da, o por lo menos decir que tú seas portador, se da como una mutación para sobrevivir a la malaria. Pero para hacerte más resistente a ti como individuo a la malaria, se dio esa mutación. Entonces, eso se da por eso en las áreas más tropicales. Entonces, se da como un mecanismo de defensa. Nosotros mutamos, tuvimos esa mutación para poder sobrevivir a la malaria. Pero después, cuando tú tienes portador, si tú te unes y tienes la enfermedad, entonces la enfermedad es letal en la infancia. Pero el portador es mucho más fuerte o más resistente a la malaria. Entonces, la biología es así. Es como el caso ahora del coronavirus. Está la variante de la India, la variante californiana, la variante de UK, la variante de South Africa, la variante brasileña. Ese es el mecanismo de defensa del virus. Encuentra el huésped adecuado y él muta. Entonces, y ahora, ¿cuál es la pregunta que está siempre en la mente? Que si las vacunas actuales son efectivas para las variantes que se han generado. Entonces, ahora ya tú sacas la vacuna para el coronavirus normal, ahora tú estás probando las mismas vacunas contra las variantes, contra la cepa de las variantes que se han descrito para ver si son exitosas en tener el mismo nivel de eficacia. Y así como se ve la anemia falciforme. Bien, con eso terminamos la parte de funciones de proteína. Profesor, Dígame. ¿y por qué muta un virus? ¿Qué encuentra ese para mutar? Esas son preguntas que estudian mucho los virólogos. Yo no soy especialista en virus, pero son mecanismos de defensa. Entonces tú tienes que encontrar un huésped perfecto para que no tiene... huésped... No, pues acuérdense que este virus, ¿cómo se da? ¿Cómo se da la infección? ¿O qué define un virus específicamente? Ustedes son farmacéuticos, ustedes son parte de la población que está a pie de cañón en la lucha. ¿Qué es lo que define un virus? ¿Qué tan contagioso es, profe? Eso puede ser una parte, también cómo el virus se incorpora, que es todo lo que se ha estudiado más. Para ustedes he decidido que el trabajo final que ustedes van a presentar, parte de un grupo de ustedes va a hablar, todavía no lo he decidido cómo se lo va a plantear, pero un grupo va a hablar de la tecnología de las vacunas y va a explicar cada uno y por qué. Otro grupo va a hablar del coronavirus y de todas las variantes. Entonces no vamos a la pregunta de Saray. ¿Fue quien hizo la pregunta? Sí. La pregunta de Saray la vamos a dejar en hold ahí para discutirla cuando lleguemos a ácidos nucleicos, que es casi al final. Entonces, porque yo quiero que ustedes participen. Entonces, otro lo que vamos a ver es el desarrollo de fármacos orales para el tratamiento del COVID. Otro de los tópicos que vamos a discutir va a ser el spike protein del coronavirus. Vamos a tratar de llevarlo a todo lo que hemos visto y que ustedes apliquen los conceptos en la explicación de eso. Entonces ya puede ser, eso es la idea general. Ustedes tienen que estar presentando eso más o menos en junio. Así que de aquí a finales de mayo yo le voy a entregar los tópicos y le voy a entregar
cómo van a hacer el trabajo. Y quiero que aprovechemos que ustedes son farmacéuticos de información y que la información está caliente y la información está novedosa para que tomemos la clase y apliquemos el concepto para que ustedes vean para qué sirve la bioquímica. Y vamos a dejar esa pregunta ahí en el hielo. Bien, vamos a hablar de los métodos de purificación de proteínas. Es lo bueno de la bioquímica, que nos permite ahora aprovechar lo que está ocurriendo, lamentablemente, y poder utilizar los conceptos de bioquímica. Cuando tú vas a purificar una proteína, hay que tomar varias cosas en consideración. Antes de pasar, lo voy a explicar rapidito. Porque tal vez algunos de ustedes nunca han purificado una proteína, tal vez algunos nunca tengan que hacerlo, y puede que algunos sí tengan que hacerlo. Entonces, primero, las macromoléculas usualmente son difíciles de estudiar en vivo, por lo que hay que purificarlas. O sea, tú tienes que tener una tecnología muy avanzada para poder hacer muchos estudios en vivo. O sea, cuando tú comienzas a estudiar estas macromoléculas, específicamente la proteína, tienes peligros en lo que tú puedes perder el cofactor, por lo menos la hemoglobina. Si tú le quitas el cofactor, el grupo hemo, se pierde la actividad biológica. O si tienes una proteína de regulación o señal, también tú puedes perder eso. Pero la meta general, lo estoy diciendo para que le quede en la grabación, es que tú vas a tomar un componente que es menos del 0.1% del peso seco del tejido y tú lo quieres llevar a más del 98% de pureza. Entonces, tú tienes que tratar de utilizar un procedimiento como más generalizado para todas estas cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú buscas al final? Tú quieres explotar las propiedades físicas y iónicas de las moléculas de interés para poder purificarlas. ¿De qué? De otras proteínas que tengan la misma matriz biológica. Como por ejemplo, tú puedes utilizar las propiedades electrostáticas, orientación electrostática, tú puedes utilizar cromatografía de intercambio iónico o electroforesis, que es lo que viene después para purificarla. De repente el tamaño y la forma, tú utilizas algo que se llama la hidrodinámica. Tú utilizas técnicas como centrifugación, entre esas tú tienes ultracentrifugación analítica y también tienes filtración por gel, que tú puedes utilizarla para purificar. Entonces, ¿qué tú debes considerar cuando tú vas a purificar una proteína? Primero, la fuente del material. ¿Tú vas a utilizar una fuente natural o va a ser una fuente recombinante? Si es recombinante, entonces hay más plata de por medio porque hay que expresar y pagar para que te hagan la proteína. Entonces, ¿cuánto material tú necesitas? Esa pregunta, desde la perspectiva experimental, se contesta dependiendo de la metodología que tú vas a utilizar para estudiarla al final. Si va a ser por cristalografía de rayos X, si va a ser por resonancia magnética nuclear, si va a ser por diacronismo circular, si va a ser por ensayos enzimáticos, o si tú quieres incrementar la absorbancia. ¿Qué tan puro debe estar el producto final? La estabilidad de la proteína durante la purificación es súper importante. ¿Por qué? Porque la proteína va a estar sujeta a proteasas, a la oxidación, a que se pueda desnaturalizar, a si utiliza un poquito de temperatura, que tú la utilizas de manera térmica. El ensayo que tú utilices para estudiar la proteína tiene que tener la capacidad de poder detectar la presencia de esta utilizando algún ensayo enzimático, absorbancia, fluorescencia. Y lo más importante para el contexto de la investigación y de la industria es eficiencia, velocidad, rendimiento versus pureza. En otras palabras, el costo efectivo del proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo quiero que tú me purifiques una proteína, no vamos a hablar de, por lo menos de mi experiencia. Yo tuve que purificar, cuando estaba haciendo la maestría en el 2009 al 2011, tuve que desarrollar un protocolo experimental para purificar una proteína que eran complejos pigmento-proteína. Tenían la proteína y estaban asociadas a pigmentos fotosintéticos, específicamente carotenoides. Yo tuve que diseñar un protocolo que me maximizara el pigmento que yo quería. Así que yo hacía una inhibición enzimática para evitar el back conversion. ¿Qué pasa? Yo irradiaba
y yo estresaba a unas diatomeas. Y cuando yo las estresaba con el exceso de luz, como mecanismo de fotoprotección, las diatomeas lo que hacía era que transformaban enzimáticamente un pigmento a otro pigmento para que ese otro pigmento, esa transformación, disipara el exceso de luz que no necesitaba la diatomea y lo botara en forma de calor. Entonces yo hacía esa transformación y luego que hacía la transformación tenía que trabajar todo el día en oscuridad y en un cooler para mantenerlo con un termómetro insertado, para mantenerlo a 4 grados Celsius, porque a esa temperatura la actividad enzimática para volver a revertir el proceso era menor. No que se iba, era menor. Entonces yo usaba un inhibidor para todavía garantizarme un par de horas más para poder estudiar ese pigmento. Entonces cuando yo generé ese proceso, luego tenía que purificar la proteína. La proteína tú la purificabas y yo quería que se mantuviese la actividad de transferencia de energía. Yo tenía que purificarla y la manera más fácil de purificarla era a través de un gradiente de sucrosa para sacarla de todo el resto de las otras proteínas. Y luego quiero tener el de sucrosa, yo podía tener mi complejo pigmento de proteína puro. Y a ese estudiarlo con su actividad biológica normal, su capacidad de fotoprotección. Yo demoré en desarrollar el protocolo y hacerlo eficiente 1 año, en cantidades pequeñas. Ahora, supongamos que yo me hubiese tomado por encima proceso 3 años, no me hubiera graduado nunca de la maestría. O se hubiera acabado la beca. Entonces, lo mismo pasa en la industria. Si tu jefe te da un proyecto para que tú trabajes purificando proteínas, por lo menos ahora con el coronavirus, al mes que describieron la enfermedad en Wuhan, ya se había secuenciado el virus por el producto de la tecnología. Si hubiésemos demorado, en vez de ese mes en secuenciar al virus, el ADN del virus, hoy en día no tuviésemos la vacuna. Entonces, la vacuna, ¿por qué están? Porque por el 2011 hubo un outbreak de MERS y SARS, que son primos de este virus, y ya habían compañías desarrollando la tecnología de posibles vacunas para esos 2 virus. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo hice el doctorado en transporte de fármacos. Una de las aplicaciones que hice fue transporte de fármacos. Yo demoré 4 años en optimizar el transporte de fármacos para que se internalizaran moléculas fotoactivas dentro de células tumorales. Y yo le puedo decir que eso no es fácil. Tú no haces eso de la noche a la mañana. Entonces, todos los años que habían pasado las compañías desarrollando las tecnologías de vacunas y con la secuencia del virus ya permitieron avanzar de que tuviera la vacuna en el periodo récord en menos de 1 año. Pues si no fuese por eso, todavía estaríamos hablando de la pandemia sin vacuna. Entonces, a eso se refiere eficiencia, velocidad, rendimiento versus pureza en cualquier cosa. El costo efectivo. De cuánto te cuesta hacer el proceso. Si tú demoras 5 años en purificar una proteína y te da 1 miligramo, te van a botar de la empresa. Entonces tú demoras 1 año y purificas 1 gramo, entonces ese costo efectivo vale la pena. Para que le queden más o menos una idea en números. Entonces, varias técnicas se utilizan. Entre esas electroforesis en gel. Entonces, la electroforesis en gel, lo que tú haces es que tú tienes esta cámara electroforética. Tú tienes aquí un buffer de carga, buffer de elusión, aquí que tienes, tú colocas entonces lo que tienes aquí son lo que se llaman los pocillos, que es lo que usted ve aquí que dice web. Entonces tú le pones corriente y pones la muestra. Aquí yo he hecho varios geles de esto. Tú pones 30 microlitros más o menos por ahí. Sí, microlitros. Y tú ves la migración. Entonces, tú utilizas usualmente la electroforesis en gel. No lo tengo aquí. Electroforesis en gel y le pones SDS, que es electroforesis de gel de poliacrilamida con sulfato de oxil sódico, que lo que hace es que tú desnaturalizas la proteína y tú la separas en función del tamaño. Y tú lo que tienes al final es esto. Esto que está aquí es un marcador molecular, que eso se vende comercialmente. Entonces el marcador molecular, en la próxima clase de mañana le voy a enseñar un gel que yo hice para que lo vean 2 tinciones. Pues le voy a hablar, si tú lo tiñes con azul de Kumasi, que es como azulito, y lo puedes teñir con nitrato de plata y queda como gris. Entonces la idea de eso es que tú puedas, no lo tengo aquí, pensé que lo tenía ahí, no lo tengo aquí, mañana se lo enseño.
Y la idea es que el nitrato de plata es mucho más sensible porque tú puedes detectar nanogramos. Y cuando tú ves esto, tú lo comparas. Mañana les enseño la imagen que yo tengo de una mujer que yo hice. Y lo que tú lo comparas al ojímetro. Entonces, quiere decir que al ojímetro tú dices, si aquí tiene 14.400, 21.500, 31.000, la albúmina, de suero bovina, la galactosidasa, la miosina acá arriba. Entonces tú dices, bueno, esta está aquí más o menos al ojo, tú te la traes para acá, tú dices, bueno, esa puede ser como 40.000, más o menos el peso molecular. Y tú lo haces al ojo. Entonces, tú tienes varios carriles. Entonces, lo que usualmente yo hacía, que yo ponía en el carril 1 el marcador, en el último carril el marcador, para poder ver los que estaban más hacia acá. Y tú hacías tilacoides, yo hacía tilacoides, yo hacía las células completas y todo lo demás, y tú lo veías y tú lo podías comparar. Entonces, la idea es que al final, como tú usas un agente naturalizante, que es sulfato sódico, tú lo que haces es que separas por tamaño. Y corre, obviamente, como es la dirección de la migración, las que son más chicas migran más rápido que las que son más pesadas. Y tú puedes ver proteína, por ejemplo, si tú tienes una proteína que se fragmentó, tú vas a ver que la proteína se fragmentó. Si tú ves que está dimerizada, tú vas a ver que es 2 veces el peso molecular. Y tú puedes ver, y tú lo ves así solamente al ojo. Cuando yo hacía estos geles, yo lo escaneaba con un escáner normal. Cuando yo hice el doctorado, que hacen geles, tenía un equipo, un instrumento que se llama GelMax, que lo que hacía que te tomaba el pocillo, la distancia y todo lo demás, tú podías cuantificar cuánto había aquí y hacía un montón de otros experimentos con el mismo gel. No solamente tomar las fotos, sino podía determinar varias cosas. Lo otro que tú puedes hacer es una electroforesia en 2 dimensiones. Tú separas la primera dimensión en función de qué, del punto isoeléctrico, y usted sabe que el punto isoeléctrico es el punto mínimo de solubilidad, y luego tú lo corres en la otra dirección y tú separas en la segunda dimensión, lo separas por peso molecular. Hay un proceso que se llama salting out, que es que es súper barato, tú precipitas proteínas de manera selectiva utilizando sulfato de amonio. Es una sal súper barata y es altamente soluble a baja temperatura. ¿Y qué tú ves? Tú tienes aquí fibrinógeno, hemoglobina, albúmina de suero humano y mioglobina. Entonces, tú vas tomando y tú vas adicionando sal y tú puedes precipitarle. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes que al inicio la proteína está solubilizada. Claro, porque el agua está interaccionando con la proteína. Si yo voy incrementando la concentración de sal, hasta cierto punto, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas de agua van a ir a solubilizar la sal y la proteína esa que está ahí no va a poder, no va a tener la molécula de agua disponibles, entonces ella va a precipitar. Y tú la puedes precipitar selectivamente así. Lo que tú tienes que hacer es que precipita, tú centrifugas, sacas el líquido sonadante, tienes tu precipitado que es tu proteína y así lo haces sucesivamente, tú vas precipitando proteína por proteína. Entonces la centrifugación, ahí usted la ven usualmente de baja velocidad, alta velocidad o está la ultracentrifugación. Utiliza distintas velocidades de centrifugación y distintas fuerzas G. Entonces, los métodos que tú ves usualmente son estos. El diferencial que ustedes han hecho en el laboratorio, no ustedes son de segundo año, y yo creo que ustedes no hicieron un experimento el año pasado. Ya no lo han visto, pero es por peso. ¿Qué tú haces? Tú colocas en la centrifugadora, tú tienes que balancearlo, el mismo volumen. En los laboratorios más fancy, tú lo haces por peso. ¿Qué tú haces? Tú tienes los rotores, ¿verdad? Y tú tienes los tubos que tú vas a poner a ambos lados y tú los pesas para que tengan, tú nada más tienes una balanza granataria. Esa es la que tiene la agujita en el medio. No sé si la han visto alguna vez en secundaria, la vieron. Hay unas que son de 2 platos y la aguja se mueve para la izquierda y para la derecha y cuando están balanceadas queda en el centro que dice 0. ¿Han visto esa balanza alguna vez en su vida? Bueno, yo usé una de esas en Canadá, porque tú para cuidar la vida útil del rotor, porque los rotores, lo caro es el rotor, lo que se mete los tubos, tú pesabas los tubos y tú lo balanceabas para tener el mismo peso, luego tú podías centrifugar. Entonces, si tú lo haces para solamente formar lo que se llama el pellet, que es el precipitado, entonces tú utilizas un rotor de ángulo fijo, lo que hace que el pellet o precipitado va hacia el fondo del tubo y tú lo que botas es la solución sobrenadante.
Está la ultracentrifugación zonal, que es la que yo le estaba hablando. Yo utilicé esta con gradiente sucrosa, he utilizado esta y esta. Y con esta tú lo que haces que es, tú usas un rotor que se conoce como el swinging bucket, que tú pones los tubos aquí. Te lo voy a enseñar. Aquí está. Se ve esto. Aquí está con tornillo, pero el que yo utilicé tenía unos ganchitos. Y tú lo ponías con un ganchito aquí en el rotor y este rotor tú lo colocabas tú lo apretabas con tornillos todo. Tenía el rotor tú lo apretabas y lo colocabas. Entonces a medida que va rápidamente así, como te ve en la mano, se va moviendo rápidamente, él va sedimentando. Y se separa en función del coeficiente de sedimentación. Y tienes entonces la autosificación de equilibrio de gradientes de densidad, que eso se hace con cloruro de cesio, y el swinging bucket de ángulo fijo. Y esto se utiliza mucho para purificación de ADN. Entonces tú lo que ves es que él se va moviendo, obviamente, entre menos pesa, más rápido se sedimenta, entre más pesa, más arriba queda. Y luego tú tienes esto, la muestra, tú haces lo que sedimenta lentamente y lo que sedimenta rápidamente, y tú lo puedes fraccionar. Entonces, estos tubos se venden de dos maneras. Unos que son desechables, que tú lo puyas con una jeringa normal, esa vulgar corriente comercial, tú lo puyas aquí y succionas esa línea y succionas esta línea y botas el tubo. Tienes puro esto y esto. Las que yo utilizaba eran de plástico y eran reutilizables. Había que lavarlo. Después que tú terminas de trabajar, aquel lío lava todo. Entonces, porque esto era azúcar. Entonces, yo qué hacía, yo me colocaba por acá arriba la jeringa, yo succionaba todo hasta aquí, me llevaba esto primero y me llevaba esta banda. Pero mis dos bandas quedaban como así pegadas, una encima de la otra, una verde y una chocolate. Yo me llevaba la banda aquí arriba pura, luego yo succionaba la interfase y luego me llevaba la acá abajo pura. Y de ahí yo tenía la verde y la chocolate eran mis dos bandas y yo estudiaba las proteínas en su conformación nativa. Ahora, el gradiente de sucrosa ese que tú ves aquí se puede hacer de dos maneras. Tú puedes ir colocando distintas concentraciones o hay un proceso que se hace que se llama freezing and thawing, ¿no? Congelar y descongelar. ¿Tú qué haces? Preparas un gradiente de sucrosa, por lo menos 1 molar. Yo no me acuerdo si yo preparé 1 molar o 3 molar. Las molares me escapan en este momento. Y tú preparas toda la solución. Luego tú pones en todos los tubos el mismo volumen y congelas los tubos. Y cuando tú vas a hacer el gradiente de sucrosa y yo saco el tubo y lo dejo que se descongele solito, es como la cerveza o la soda. Si se te congela la soda, tú vas a tener que una parte va a estar diluida, cuando comienzas a probarla está como agua y tú llegas abajo y está más azucarada. O la cerveza está más agua y más fuerte abajo. Entonces es lo mismo, porque se congeló y luego se descongeló. Entonces es lo mismo aquí. El proceso se descongela y una parte va a estar menos concentrada en azúcar, otra parte más concentrada y te va a funcionar perfecto para poder separarlo así. Otra manera de purificar proteínas es por cromatografía en columna. Ahora, en cromatografía en columna, tú lo que tienes es que tú tienes que ver que tú vas a colocar aquí. Tienes la fase estacionaria y la fase móvil. Cuando tú hablas de proteínas, tu fase móvil es acuosa, o sea, una solución amortiguadora. ¿Y cómo tú puedes mover eso? Tú vas moviendo eso en función de ¿qué? En función de la fuerza iónica. ¿Se acuerdan de la fuerza iónica? Y lo que tú haces es que tú solamente vas colocando como cloruro de sodio y tú vas incrementando la fuerza iónica para que se mueva. Entonces tú tienes aquí, son distintos tipos de fase estacionaria, dependiendo de cómo tú lo quieras ver. Entonces tú tienes el intercambio iónico, que la resina es catiónica, entonces se pegan los aniones. Si la resina es aniónica, entonces se pegan los cationes y pasa a las otras moléculas. Luego tú cambias la fuerza iónica y se va la molécula. Pero tú estás viéndolo aquí en función de la carga. Filtración por gel, entonces aquí es en función del tamaño. Entonces tú tienes, usualmente estas son de Cefadex, y lo que tú tienes entonces que son distintos tamaños de las cuentas, aquí de los bits. Entonces, ¿qué pasa? Primero pasan las moléculas grandes sin problema, luego pasan las intermedias y las chicas, que son del tamaño del poro, porque tú tienes un tamaño específico de peso molecular que te permite entrar ahí. Luego las que quedan atrapadas en los poros, tú lo que haces es que tú cambias la fuerza iónica para que ellas salgan.
por afinidad. Tú lo que haces es que se pega, me quedan 11 minutos. Hasta la 1 y 20, ¿verdad? Por afinidad. Entonces tú utilizas por lo menos a la proteína de interés con el ligando, lo que tú estás viendo aquí. Entonces el ligando se une a la proteína. Tú también lo puedes utilizar con anticuerpos y tiene adhesive tag también, tienen varias cosas. Tú lo que haces es que es la afinidad. Tú haces que una molécula que sea afín se una a la otra para que ella pueda, entonces la más afín queda pegada y las otras que no son afines se van. Y luego de eso tú cambias y tú rompes la interacción débil no covalente y lo que tienes entonces es que se mueve tu molécula de interés. También tenemos interacción hidrofóbica, que se fundamenta en la hidrofobicidad, antes que se me olvide mencionarle esa. Bien. Cuando tú vas a estudiar una proteína, hay distintas maneras de estudiarlo. Ya tú sabes, ya sabemos, tú puedes purificar la proteína por salting out. Ustedes saben que el punto de mínima solubilidad de una proteína es el punto isoeléctrico, si tú la puedes separar por el punto isoeléctrico también. Ustedes saben que la podemos usar por cromatografía. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando tú tienes la proteína de interés pura, que tú quieres analizarla, entonces hay varias maneras en que tú puedes analizar. Tú puedes hacerlo a través de un ácido fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico 6 molar. Este no es específico para secuenciar. Tú colocas, vas a una hidrólisis ácida, va a romper todos los enlaces peptídicos y tú vas a tener entonces todos los residuos aminoácidos. Pero como están pegados tú no sabes, pero tú vas a saber la composición. Tú vas a saber pero no sabes la secuencia. Luego tienes con secuencias, tú lo puedes romper con enzimas proteolíticas. Las proteasas son enzimas que hidrolizan el enlace peptídico. Ellas te van a reconocer una secuencia específica de la proteína y la va a romper ahí. Y tú vas a poder pegarla como Lego y tú vas a sacar cuál es la secuencia. Y la otra manera es una secuencia específica de ruptura, pero por manera química, utilizar el bromuro de cianógeno, que él es específico para romper en el extremo donde está la metionina. Entonces, ¿cuáles son estas que tú tienes que saber? Por lo menos, estas son las que tienen que saber. Todas estas. Entonces, los reactivos son de fuentes biológicas y este que dice cleavage point es el punto de ruptura. La tripsina, que la obtienen del páncreas bovino, pero no le importa dónde la obtenga más el nombre de la tripsina, rompe en donde está el residuo lisina y arginina, pero en el extremo C de estos residuos. Ya usted sabe que es N carbono alfa C. Bueno, en el C ese residuo rompe. La proteasa rompe en el extremo C de la arginina. La quimotripsina rompe en los extremos aromáticos, en los residuos aromáticos, pero en el extremo C, donde está la fenilalanina, triptofano y tirosina. La V8 proteasa rompe en el aspartato y glutamato en el extremo C. Aspartato N proteasa rompe en el aspartato y glutamato en el extremo N. La pepsina rompe en la fenilalanina, triptofano y tirosina, pero en el extremo N, quiere decir que el lado acá. La endoproteinasa rompe en el extremo C de la lisina y el bromuro de cianógeno rompe en el extremo C de la metionina. Las más comunes que ustedes van a encontrar en los libros de texto, en el Horton y demás, son la tripsina, la quimotripsina, la pepsina y el método químico del bromuro de cianógeno. Ustedes tienen que saberse todas estas para poder tener una idea. Pero también se ve mucho la proteasa V8, también se ve bastante en los libros de texto. Entonces, ¿cómo usted, cuando yo le digo que rompe, a qué me refiero? Tú tienes aquí una secuencia de aminoácidos. Entonces este es el residuo de aminoácido de la metionina. Entonces este es el extremo N y este es el extremo C. Si el bromuro de cianógeno reconoce este extremo C que está aquí y rompe aquí. Cuando rompe aquí, forma este derivado que usted ve aquí, que es el derivado de homoserina lactona. Y se da la ruptura hacia acá. Y así tú puedes saber cuál es la secuencia específica. Ejemplo. Usted sabe que el bromuro de cianógeno, cuando usted ve CNBR, este bromuro de cianógeno de la tripsina. Usted sabe que el bromuro de cianógeno rompe en el extremo C de la metionina y la tripsina rompe en el extremo C de la lisina y la arginina. Vamos para atrás. Tripsina, lisina y arginina en el extremo C. Quimotripsina, los residuos de aminoácidos de carácter aromático en el extremo C. La pepsina es igual que la quimotripsina,
reconoce los aromáticos, pero esta rompe en el extremo N. ¿Estamos claros? Y bien, entonces tú tienes el bromuro de iodo no va a romper aquí en el extremo C. Rompe aquí, rompe aquí. La tripsina rompe en el extremo C de la lisina y la arginina, o sea que rompe aquí y acá. Entonces, yo tengo una práctica número 3 que se la voy a subir ahora. No se la he colocado para que no se vayan adelantando, pero después la vamos a discutir en clase. Supongamos que estoy viendo este péptido y yo lo voy a tratar como bromuro de cianógeno y con tripsina. No es que yo adiciono las dos cosas al péptido, no. Tú tienes el péptido y yo saco una alícuota. ¿Qué es una alícuota? Eso lo vieron en analítica. ¿Qué es una alícuota? Una muestra. Y si yo le digo sendos matraces, se sacó una alícuota y se colocaron en sendos matraces. Y estoy hablando de estos dos, no es que sean dos, no, sendos matraces de la cantidad de muestras que tú estás sacando. Dependiendo con lo que lo vas a tratar. Entonces, si yo tengo esta secuencia de aminoácidos y yo voy a tener este péptido, yo saco una alícuota, saco una muestra, la trato con bromuro de cianógeno y saco otra alícuota y la trato con tripsina. Si yo le digo cuántos fragmentos hay o se generan cuando tú tratas con bromuro de cianógeno, como aquí se rompe, este es un fragmento, este otro, y se rompe aquí y aquí. Entonces tienes un fragmento, dos fragmentos, tres fragmentos. ¿Lo estoy explicando? ¿Sí? ¿No? ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, la tripsina rompe en el extremo C de la lisina y la arginina. Pero tenemos que cuando rompe aquí y rompe aquí, o sea, de aquí a aquí hay un fragmento, de aquí a aquí hay dos fragmentos y de aquí a acá hay tres fragmentos. Usted puede secuenciarlo. Entonces, la práctica que yo le tengo ahí, vamos a poder verlo para poder que usted lo pueda secuenciar. Entonces, otra que se hace la secuenciación de proteínas con el método de degradación de Edman. Todo esto está en el capítulo aminoácidos. ¿Se acuerda que le dije que no vieran eso de aquí le explicar? Entonces, usted es un responsable de saber este mecanismo de la degradación de Edman. Entonces, tú tienes que la degradación de Edman se da un aminoácido a la vez desde el extremo N. Entonces, si el extremo N está modificado, no se puede utilizar la degradación de Edman. ¿Me estoy explicando? Si el extremo N está modificado aquí, no se puso la degradación de Edman. Entonces tú tienes, cuando tú vas a la degradación de Edman, esos son los pasos secuenciales y al final tú tienes esto que se conoce como el PTH aminoácido. El PTH aminoácido, lo que tú tienes realmente, vamos a ver para que lo vean, porque son responsables de este mecanismo de dibujar estas estructuras. Este es el PTH aminoácido. Entonces, este es mi residuo de aminoácido que está aquí, ¿lo ven? N, carbono alfa C, y esta es la otra parte del reactivo de Edman. ¿Usted lo ve? Aquí está la parte del reactivo de Edman y este es el aminoácido. Usted lo iguala siempre así, y lo que usted cambia aquí es el extremo de la cadena lateral. Y con el bromuro de cianógeno, que son responsables de poder dibujarlo, lo que tienen entonces es se rompe la cadena y se forma el residuo de homoserina lactosa. ¿Verdad? Que es NHCHR1, NHCH, carbonilo, CH2, oxígeno. ¿Y qué es una lactona? Es un éster cíclico. Eso lo vimos aquí también. Pero se forma con el bromuro, se forma homoserina lactosa. Entonces, cuando usted va a hacer, una manera que usted puede hacer, si no quiere hacer columna y tiene platita, usted lo puede hacer, puede purificar las proteínas por HPLC, que es cromatografía líquida de alta eficiencia o de alta resolución. Eso es una columna. Eso usted puede utilizar aquí para cuantificar, puede utilizar anhidrina, puede utilizar distintos mecanismos. Una de las mejores maneras de estimar la concentración de una proteína es ver su absorbancia a 280 nanómetros, cuando está purificándola. Porque usted está viendo la absorbancia del triptofano. Si usted hace algo como esto, como proteína, y está viendo una proteína,
usted puede cuantificarlo en 210 a 220 porque a esa longitud de onda absorbe el enlace peptídico. Para que tengan un dato, el enlace peptídico absorbe entre 210 a 220 y a 280 lo que estás viendo es la absorbancia del triptofano. Pero tú puedes secuenciar, se puede separar los aminoácidos por HPLC, tú haces una hidrólisis ácida de la proteína y luego tú lo inyectas en HPLC y tú vas a ver los picos que van saliendo. Y como tienes el detector, tú puedes tener detector para fluorescencia, puedes tener detector de arreglo de diodo, puedes tener tu detector y tú puedes verlo. Y si tus aminoácidos no tienen absorbancia o no puedes ver nada, tú lo que puedes hacer es que después tú derivatizas los aminoácidos y tú sigues entonces el derivado que se forma, es el que tú sigues por fluorescencia. Y tú puedes saber entonces, tú aquí vas a separar los aminoácidos, tú vas a saber cuáles aminoácidos están. Entonces, si el pic está 2 veces el tamaño de lo normal, tú lo puedes cuantificar. Y como tú lo cuantificas en función del tiempo de retención, que está aquí, que es lo rápido que sale la columna. Entonces, tú tienes el tiempo de retención y con eso tú puedes saber, tengo las ciudades partículas, tengo la tú lo puedes ir cuantificando y tú vas a tener 2 veces el tamaño del pico. Y tú puedes decir, tengo 2 veces este versus el otro. Y es una manera de poder cuantificar. Bueno, son las 1 y 20. Mañana vuelvo a recapitular, a repasar nuevamente esto. Específicamente vamos a quedar 15% de aminoácidos por HPLC. Lo voy a repasar esto. Voy a hablar unas cuestiones de cómo cuantificar espectrometría de masa. Y luego voy a hablarles de resonancia magnética nuclear y cristografía de rayos X, que está aquí para terminar toda la parte de métodos experimentales para estudiar proteínas y su purificación. Para la otra semana ya entonces arrancamos con enzimas. Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos Dios primero mañana. Chao, profe. Igual, profe, chao. Que tenga un buen día. También. Chao, profe. Chao. Bendiciones, profe. Gracias, profe. Bye. Bye bye.